Bienvenidos a un nuevo capítulo de DEP Comunicación. Y hoy tenemos el privilegio de que un periodista y escritor tucumano de talla internacional nos abre las puertas para entrar a su universo, para contarnos cómo son sus procesos y quién es él. Bienvenido, Sergio Silva Velázquez. Bienvenido a DEP Comunicación y gracias. Hola Daniel, ¿qué tal? No, las gracias son mías, un gusto estar en tu ciclo. Muchas gracias por la invitación. Bien, para empezar esta entrevista, digamos, vamos a iniciarlo con una pregunta que es un clásico y es la siguiente. Para Sergio Silva, ¿quién es Sergio Silva y cómo lo definirías? Bueno, ante todo, me parece un comunicador, un periodista, también soy abogado, pero lo fundamental es que nos ganó la pasión por la comunicación, por el periodismo, con toda la digitalización, con el streaming, con esto que mismo que estás haciendo bueno, la redacción se transformó, por supuesto, en una escuela, en algo que creo que quienes transitamos por ahí hoy lo valoramos mucho más. Entre ellos, por ejemplo, nuestro amigo en común Manuel Rivas te puede decir lo mismo también con respecto a lo que es o lo que fue haber integrado una redacción. Eh, y bueno, por ahí va mi respuesta. Después, siempre estuve, digamos, con la lectura, con la escritura y finalmente algún día nos decidimos lanzar hace ya van a ser 10 años, ya, este año fueron 10 años del lanzamiento de mi novela. Y bueno, ¿qué más puedo contarte? La verdad que muy que feliz porque siento que estamos transitando otra etapa que tiene que ver con un periodismo diferente, un periodismo muy distinto al de hoy. Hoy manejo una web de periodismo y también somos profesor universitario. Bueno, tengo la suerte de escribir para algunos sitios, así que bueno, feliz con este presente, sobre todo, te diría Daniel. Bien, hablemos un poco del pasado, ¿no? De tu infancia. Ujú. O por qué no, o por qué no de lo vivido. ¿En qué momento de tu vida vos sentiste que más allá, bueno, de tus estudios, de tus pasiones por el periodismo y por qué no por el derecho, si no, no hubieras Ujú, transitado la academia, ¿en qué momento sentiste ujú. que la literatura o la escritura de la ficción, por decirlo de alguna manera, era el lenguaje que vos elegías para expresarte desde un lugar más apasionado? Sí, bueno, yo tuve la suerte, sí, de que mi viejo me regalara algunos libros. Recuerdo los primeros. Uno era, mira, lo tengo acá incluso en la biblioteca, lo guardo como un tesoro, era la biografía de los Beatles, que me gustaba mucho, siempre me gustó la música. Y recuerdo haberme sumergido en esas páginas, como también después algo completamente diferente. El hombre mediocre de José Ingenieros, nada que ver, imagínate. Libros que te marcan y uno se daba cuenta realmente que bueno, que le faltaba, digo, para entender ese tipo de libros, le faltaba mucho en cuanto a comprensión del contexto, pero fue una gran introspección. Y después, ni más para que veas que no me andaba con chiquitas, me encuentro con la Divina Comedia de Dante, así que imagínate. Eh, y recordar eso, como un placer, ¿no? Estar horas. Creo que Ricardo Piglia también describió en su libro Los años de aprendizaje, describió precisamente lo que era sumergirse
digo, dialogar con el autor, ¿no? Creo que él hablaba de los cuentos de Hemingway, diciendo que recuerda haberse quedado una tarde y hasta el amanecer leyendo los cuentos y sentir eso, ¿no? Esto que mismo que yo te estoy contando cuando leía a Dante, sobre todo la parte del infierno, imagínate, uno con la edad que tenía y estar un poco embobado, ¿no? Con esa lectura que hoy puede parecer rara, pero bueno, eran el tipo de libros con el que decidí meterme desde el comienzo, como verás. En ese transcurso, en ese transitar, digamos, eh, ¿qué es lo que te paraliza, qué es lo que te inmoviliza y qué es lo que te empuja a la hora de escribir? Lo que me empuja muchas veces es, ha ido cambiando, ¿no? Con el tiempo. Al comienzo siempre es una idea, uno por su formación de periodista, recuerdo siempre, bueno, un poco impresionarme. Yo hice mucho policiales durante mucho tiempo, impresionarme con los casos reales. Soy creo que soy un laburante más dentro de la ficción, de los hechos reales, de los hechos concretos. Casi, bueno, todo lo que escribo está tamizado, digo, por la realidad, permea completamente la realidad, y no me imaginaría, digo, ese tipo de autores donde, qué sé yo, por nombrarte alguno, ese tipo de autores que juegan con otro tipo de escenarios, donde después me iba a encontrar con esos autores enormes, pero digo, al comienzo lo mío era muy plano, muy sencillo, eh, y, y un poco me impulsó eso. Recuerdo, o sea, mi novela Hungry, o Hambriento, tiene que ver un poco con el relato de un asesino en serie ruso, Andrei Chikatilo, para el cual me documenté y mucho. Recuerdo que yo estaba conociendo a quien sería hoy mi esposa y le decía que en aquel momento recién arrancaba un poco el internet, tenías que ir a un ciber, me acuerdo, y recuerdo decirle si me podía conseguir información. Imagínate, recién me conocía y estábamos hablando de información de un asesino serial que existió. Y bueno, qué mejor manera que conocerse, ¿no? Pero digo, ese tipo de cosas que siempre me gustaron y que después tuvo que pasar un tiempo, Daniel, vos lo debes saber muy bien, hasta que uno encuentra la forma, el tono, la manera como uno quiere contar, ¿no? Eso es lo que te puedo decir con respecto a cómo me motivo y cuáles son los temas que me pueden llegar a interesar. ¿Y qué es lo que te paraliza? ¿Qué pasa o qué sucede que de pronto te produce un toque y te parás, digamos? Y a veces, bueno, quedarte sin saber cómo seguir, ¿no? Si te referís un poco a la creación o al instante en que uno está realmente escribiendo, bueno, te lo deben haber dicho muchos. Una cosa es la escritura, cuando cada uno tendrá su método, pero en mi caso, yo la verdad que soy muy rutinario, trato de serlo, no creo mucho en eso de la epifanía y de la cuestión mágica que te viene, la musa y todo eso. Yo creo que es mucho de laburo, y en mi caso siempre me ha costado, ¿no? Siempre me ha costado, por eso, bueno, mis libros, mis crónicas también son muy, se nota que hay un tiempo de laburo y maceración, digo, de los textos. Siempre he sido para bien y para mal, creo que también mucho para mal, muy perfeccionista, ¿no? Y con respecto a los textos, como como el de una novela, vos lo sabrás, es mucho más complicado y ha tenido procesos. Y sí, me he paralizado muchas veces. O sea, esa novela me llevó un tiempo largo, ¿no? Largo hasta encontrar, digo, no solamente la historia. Stephen King dice, y nada que ver con este tipo de proceso, ¿no? De Stephen King, pero un tipo por el que yo aprendí, siempre recomiendo su manual de mientras escribo. Él dice que muy pocas veces le pasó
de encontrar una historia completamente, ¿cómo te puedo decir? Como encontrarse con un tesoro, ¿no? Él lo llama desenterrar un fósil. Me pareció espectacular esa, para que estoy poniendo un poquito mejor la luz. Me pareció espectacular eso que un tipo como King dice, desenterrar un fósil, y a él le pasó, por ejemplo, con Misery, su novela, de la cual se hizo una película, y por eso dice que es uno de sus mejores textos. Eh, y bueno, hay gente que ha nacido de otra manera y que lo hará de otra forma. A mí, la verdad, tengo mucho de esas paralizaciones que vos me preguntás, ¿no? Porque hay veces Bien, que tengo que dejar el texto. bien, ahora me gustaría si podemos compartir un fragmento pequeño de tu novela para el público, algo que te guste. Ajá. Bueno, esta es mi novela editada. Recuerdo que muchos me preguntaron sobre la tapa, ¿no? Y yo básicamente me gustó esta etapa porque contamos la vida de un asesino que entre sus víctimas había, por ejemplo, niños, y me gustaba que esto sea asociado con esa figura, ¿no? Tremenda, que uno la entiende después eh, de leer, de leer el texto. Pero bueno, a ver, te voy a leer, la novela arranca siempre con el escenario, ¿no? Como con el escenario de donde llegan los policías, ¿sí? Pero bueno, te voy a leer solamente una parte que dice: los ojos azules se quedan tiesos, una expresión sombría va a cruzarle el semblante que le delata el rubor, y los labios trémulos no pronuncian palabras, y las mejillas enjutas, hundidas, inexpresivas. Le dan unos 60 por lo desvalido de sus piernas tembleques, la machaca de la conversación y cierta melancolía en los momentos inesperados, pero es 20 años más joven. Los uniformados lo rodean, le tosen la cara, lo abanican con un diario viejo sin conseguir su atención. Entonces desisten por su obstinación y protestan echando putas para sus adentros porque la noche está fría y se están congelando con esos uniformes. El viento latiga contra los arrayanes deformes con cierta autoridad y desconcierta porque la época de la helación no ha llegado todavía, o más bien parece que no se va. El cabo Primero Montes, tiritando, dibuja la maraña completa en el aire. Las manos son una proyección que quiere ser fidedigna, como para avalar lo que ha dicho. No todos tienen las palabras, no todos tienen facilidad de palabra, y ahora fíjate lo que va a hacer el jefecito cojudo. Se sacó el abrigo. Imperturbable, sin perder la compostura, el comisario chifla interrumpiendo el cuchicheo, pronunciando algo incomprensible a la distancia. Solo el sujeto parece percatarse de eso, pero no reacciona hasta el revoleo del comisario sobre su espalda. Una palmada que casi lo botea y el bozarrón en los oídos. ¿Usted lo ha visto todo? ¿No es cierto? Bueno, ese es un poco el inicio de la novela, que de los policías bueno, un poco quería marcar un estilo de la conversación de los policías que se mete de pronto en el relato, una novela que tiene varias voces y que por eso por ahí puede resultar compleja, ¿no? Y mientras tanto, el relato se va nutriendo de los hechos, de cómo va sucediendo, que arranca con la pesquisa de los policías en el lugar y con un testigo, ¿sí? Que tiene un gran protagonismo durante toda la novela. Bien, hablemos de tu otro libro, ¿no? De los cuentos y en qué género te sentís por ahí más cómodo o navegás quizás con más felicidad, ¿en el cuento o en la novela? Bueno, no, yo me siento mucho más identificado con la novela. Eh, vos leíste el libro de cuentos que se llama Los Desterrados. No tuvimos la ocasión de presentarlo, lamentablemente, porque nació en pandemia, nació un poco cruzado, y tiene también algunos elementos. El libro creo que tiene algunos elementos no solamente de violencia, sino de ruralidad, de tucumaneidad, si se puede decir, y recoge algunas historias que me han contado, ¿sí? Que la hemos tratado de abordar, digo, con toda esa cuestión tucumana, ¿sí? Quien lea el libro y conozca a Tucumán seguramente
se va a sentir identificado con algunas cosas, vos en algún momento creo que me lo dijiste también, más allá de que hay algunos textos, algunos cuentos que son un poco más violentos que otros, pero casi todos están hilvanados, te diría, con personajes de carnadura real, porque son tipos con los que me he cruzado, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con la experiencia que he tenido como periodista de policiales. Un relato que recuerdo, la, quien escribe la portada, la contratapa es María Romero, una amiga, una periodista muy conocida, y me decía que había un libro, que había un texto que le había gustado, que era ese, el del episodio, ¿no? En el interior de un grupo de hombres que acostumbraban a consumar abusos sexuales, ¿sí? Esa es una historia que me contaron, ¿sí? O sea que no tengo ninguna cosa para dudar de que haya sido cierta, ¿no? Y bueno, traté de contarla desde el punto de vista de, en este caso, los victimarios, ¿sí? Y Lo interesante de tu lenguaje en la escritura de ese libro es que más allá que mucha tucumanidad, por decirlo de alguna manera, sin embargo, lo contás desde un lenguaje universal. Entonces uno no siendo tucumano también, ¿no? Puede sumergirse en la historia con una comodidad enorme, que es muy interesante y es muy bueno eso, porque a veces los escritores regionales o locales se quedan demasiado en el lenguaje del lugar, lo cual lo vuelve encriptado para el otro, ¿no? sí, es Entonces, verdad. eso me pareció que es una maravilla, digamos, es una destreza que vos tenés y que obviamente también te da el periodismo, ¿no? Porque el periodista escribe para que lo entiendan todos y eso, por eso yo creo que muchas veces el periodista que hace literatura tiene por Ujú. ahí herramientas y destrezas que quizás el escritor que le viene la epifanía no necesariamente las incorpora, ¿no? Por eso me parece que el oficio de escritor y periodista es muy particular y vos sos un vivo ejemplo de eso. Bien, es cierto, el libro no lo pudiste presentar en pandemia, pero bueno, contemos de que quizás, y quizás no, que seguro que en el 2025 el libro va a ser presentado, no vamos a decir dónde, porque lo vamos a decir en ese momento, pero la verdad que son dos libros bastante interesantes y una literatura bastante, para mí me resulta bastante emblemática, siendo tucumana, ¿no? Porque digo, hay una tucumanidad que Gracias. busca universalizarse en tus textos, ¿no? Y eso me parece una habilidad enorme. ¿Hay algún proyecto nuevo? Sí, 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 tenemos ya dos libros que ya están escritos, están terminados. Que bueno, veremos si encuentran un lugar por donde andar. Están por ahora contenidos en diques, pero, pero bueno, creo que pueden andar. Yo soy un obsesivo con respecto a los textos, sobre todo los míos, casi siempre los míos. Los he revisado mucho. Algunos todavía pecaban un poquito de desmesura, pero pasaron la adolescencia y creo que ya están maduros como para salir al mundo. Qué Eso sí bueno. te puedo decir. Bueno, ¿podemos compartir un fragmento de alguno de esos cuentos ya un poco como para ir despidiéndonos, por Dale. favor? Bueno, hay mira, hablando de esto de que hablas que me voy con ese pensamiento universalizado, como decís. Este texto que yo la verdad que no pensé que por ahí se podía enganchar, un español se enganchó, un escritor español, bueno, me dijo que le había gustado este texto porque le hacía recordar sobre todo la cuestión que subyace, eso es lo que me dice él, ¿no? Con respecto a este texto que es Placita y que tiene que ver con una plaza, la Plaza Alberdi de acá de Tucumán, y que dice lo siguiente, bueno, están todos los árboles juntitos en fila, desordenados en apariencia por el fragor de la gente que anda por ahí, que le descuelgan naranjas, no se sabe por qué, hasta que las estallan contra el vidrio del colectivo que avanza con el paso molido de la siesta, sin prisa, porque no hay que llegar a tiempo a ninguna parte. Los estudiantes y el blanco confundido, los banquitos, las pantorrillas generosas sobre el muslo del chico lanzado sobre sus labios, y ella con la cabeza echada hacia atrás para contenerlo, pero queriendo.
Su carcajada también, que alborota las palomas que sobrevuelan sin confiar, como en las mañanas, que no hay casi nadie. Una hora triste, si me permiten decirlo, las mañanas no son para confiar. Bueno, quien está contando esto es un chico, una especie de cara suya, para que lo entiendan, que son estos nenes que lamentablemente los seguimos viendo, y que son los que están en las calles, ¿no? Los nacidos en las calles. Y por eso el libro se llama un poco Los Desterrados, porque hace alusión a esa especie de migrantes, ¿sí? Que están ahí en una especie de micromundo, ¿no? Un poco fuera del sistema, y que me pareció interesante contar porque, bueno, Tucumán la verdad que tiene un mundo maravilloso en ese sentido. Y no, los habitantes de esa periferia en la cual hay otra periferia y son como ecos que se conectan, ¿no? Es muy interesante lo que decís ahí. Bueno, yo te quiero Ujú. agradecer profundamente esta entrevista porque, bueno, un día Gracias de a vos. semana, de trabajo, corriste, aceptaste mi invitación y la verdad que gracias, eternamente gracias, que esta es la primera, pero no la última de muchas entrevistas que seguramente tendremos. Agradecerte profundamente desde Deb Comunicación y, bueno, te mandamos un saludo enorme desde la ciudad de La Furia a La Toma, que era el nombre original del lugar donde digamos, se volvió a fundar la ciudad de Tucumán. Muchísimas gracias, Sergio Silva, por este encuentro. De verdad, gracias y un abrazo desde el alma. Un gran abrazo para vos, Daniel. Te felicito por la iniciativa, por esto. No es fácil montar un canal con estos tipos de temas. Así que bueno, espero que te haya servido y sí, estoy a disposición tuya. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.